Muy buenos días. En esta sesión vamos a revisar un tema que a veces parece solo de formato, pero que en realidad también habla del rigor del trabajo académico. Las referencias. Estas nos permiten mostrar de dónde provienen las ideas y la evidencia que estamos utilizando, mientras que los apéndices y los anexos nos ayudan a documentar instrumentos, formatos y materiales complementarios del protocolo. Este tema es muy importante porque un protocolo no solo debe estar bien planeado, sino también bien documentado. En esta sesión revisaremos cómo citar adecuadamente las fuentes y cómo presentar de forma ordenada los materiales complementarios del estudio. Y bueno, con esta figura que les traigo aquí abajo, quiero introducir la idea central de esta sesión. Un trabajo académico sólido se construye con evidencia, se apoya en citas bien hechas, ofrece trazabilidad para verificar la información y se complementa con anexos o materiales de apoyo. Es decir, no basta simplemente con escribir o redactar, también hay que sustentar y documentar. El objetivo de esta sesión es que ustedes puedan comprender por qué las referencias no son un simple requisito de formato, sino que también sepan distinguir los tipos más frecuentes de fuentes que se usan en los protocolos y que identifiquen cuándo corresponde usar un apéndice o un anexo. La idea también es que al terminar puedan revisar críticamente si su trabajo está bien sustentado y bien documentado. Y bueno, una buena tesis debe permitir que el lector ubique la evidencia y comprenda cómo se obtuvieron o registraron los datos. ¿Por qué son importantes las referencias? Cuando redactamos un protocolo, cada afirmación importante debe poder rastrearse, ya sea si hablamos de prevalencias, factores de riesgo, recomendaciones clínicas, guías, normas, métodos, etc., debemos mostrar de dónde estamos sacando esa información. Las referencias permiten precisamente eso, conectar nuestro trabajo con la evidencia disponible y evitar que el texto se convierta en una suma de opiniones sin sustento. Ok. La primera figurita que tenemos aquí del lado derecho resume la lógica básica del trabajo académico. Toda investigación parte de una pregunta que debe responderse con evidencia y esa evidencia no se incorpora de cualquier forma, sino a través de un método. Y finalmente se convierte en un argumento sólido dentro de nuestro protocolo o nuestra tesis. Y aquí la idea es entender que las referencias no aparecen aisladas al final de un documento, sino que forman parte del proceso mediante el cual una pregunta se transforma en conocimiento sustentado. Y la otra figurita, que es la que tenemos en la parte de abajo, nos muestra las 3 referencias clave para entender el estilo Vancouver, que es el estilo bibliográfico que se utiliza en las ciencias de la salud. Vancouver NLM o National Library of Medicine representa la forma práctica de construir las referencias. El segundo documento es el International Committee of Medical Journal Editors, o en español, Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, el cual nos aporta un marco general y los principios editoriales biomédicos vigentes. Y por último, el Citing Medicine funciona como la guía técnica más detallada para citar distintos tipos de fuentes, como artículos, libros, capítulos de libros, congresos, entre otros. Y en conjunto, estos 3 ayudan a entender de dónde salen las reglas que utilizamos para citar correctamente nuestros protocolos y manuscritos biomédicos. Bueno, aquí también es útil hacer una distinción clara
que ya hemos platicado en sesiones anteriores, donde una opinión puede ser razonable, pero no basta con construir un protocolo sólido. Un argumento académico necesita sustento, trazabilidad y respaldo ético. Por eso citar es tan importante, porque implica responsabilidad intelectual, reconocer la autoría de otros y mostrar que no estamos afirmando algo simplemente porque sí, porque así lo creemos. También el sustento es el apoyo científico o académico que respalda lo que estamos diciendo. Lo que les decía, no decimos nada más algo porque sí, sino porque nos estamos apoyando en una fuente confiable que también lo afirma. Una o unas. La trazabilidad también, por su parte, es la posibilidad de seguir el rastro de la información hasta su fuente original. Es decir, que el lector de nuestra tesis pueda ver de dónde salió el dato, localizar el artículo, libro o documento y verificar si realmente dice lo que nosotros estamos afirmando. Y por último, el respaldo ético tiene que ver con la forma en que reconocemos honestamente el trabajo intelectual de los demás. Esto implica no presentar ideas ajenas como propias, dar crédito a los autores de sus ideas, evitar plagios y mostrar transparencia en el uso de la información. Y bueno, una idea importante en este tema es que citar bien no es un requisito de formato, sino que es parte de la calidad metodológica de cualquier trabajo, cualquier proyecto manuscrito. Elementos básicos de una referencia, que seguramente ustedes ya conocen. Autor o institución autora, autor corporativo, título del documento, fuente, si es revista, libro editorial, año, volumen en el caso de las revistas, páginas y el número identificador o el DOI. URL, si lo estamos tomando de internet. Y bueno, algo muy importante es que toda referencia debe dar al lector suficientes datos para localizar la fuente sin ambigüedad. Si falta el autor, si falta el año, la revista o el editorial o cualquier dato, la referencia puede perder utilidad. Además, aunque el estilo pueda variar según la revista o la institución, lo importante es la uniformidad. No se vale mezclar estilos dentro de un mismo trabajo. Y como veremos un poquito más adelante, también las revistas tienen como que sus propias variaciones dentro del estilo Vancouver. Como ya les comentaba, pues el estilo Vancouver es el más utilizado en las ciencias de la salud y varias editoriales derivadas de este tienen sus propias como variaciones dentro del estilo. Ok. Cuando decimos Vancouver, muchas veces en realidad nos referimos al sistema biomédico numérico basado en el Comité Internacional de Revistas, de Editores de Revistas Médicas y la Biblioteca Nacional de Medicina, la NLM. El comité nos da el marco general de cómo citar y organizar las referencias en los trabajos biomédicos, mientras que la Biblioteca Nacional y la Science Medicine nos ofrecen los formatos técnicos detallados para distintos tipos de fuentes. Si la revista o la institución tiene instrucciones propias, estas pues se siguen primero, ¿no? O sea, el estilo Vancouver tiene muchas variaciones dependiendo de la revista y bueno, primero si estamos utilizando el estilo de alguna revista, primero pues tenemos que seguir ese y si no, pues podemos basarnos en estas normas más internacionales. Bueno, vamos a entrar ahora sí al estilo Vancouver. En este estilo, las referencias no se ordenan alfabéticamente como en el estilo APA, que el APA es el estilo bibliográfico más utilizado en las ciencias sociales.
en las ciencias de la salud es el Vancouver. Aquí las referencias se enumeran en el orden en el que van apareciendo por primera vez en el texto. Esto significa que, por ejemplo, la referencia número 1 será la primera fuente citada dentro del texto. Y también es importante recordar que si volvemos a citar la referencia 1 más adelante, ya hicimos 2, 3, 4 y volvemos a citar 1, debemos utilizar el mismo número que ya citamos previamente, no asignar uno nuevo. Aquí, les traigo el ejemplito de cómo quedaría la referencia dentro del texto. La higiene de manos reduce infecciones asociadas a la atención, queda el número 1 esa es la cita y la referencia va al final de nuestro trabajo. Lo que también ya les comentaba, que muchas revistas mexicanas de la salud piden el estilo Vancouver, pero con ligeras variaciones entre sí. Algunas pueden utilizar el número entre paréntesis, como vemos en el primer ejemplo, otras entre corchetes, otras en superíndices, y todas son estilo Vancouver. Aunque, el número que estamos citando siempre va a ir al final de nuestras referencias. Y otra cosa importante es que el número de la cita no indica jerarquía ni importancia, solo nos indica el orden de aparición. Y lo que debe mantenerse siempre es la consistencia dentro de nuestro manuscrito. No conviene cambiar de formato a mitad del trabajo. Si estamos citando todos los numeritos entre paréntesis, no podemos poner más abajo en superíndice. Hay que mantener la consistencia. Ok, el artículo de revista es probablemente la fuente que más van a usar en sus protocolos. Se usa principalmente en los capítulos de antecedentes, marco teórico, discusión y sustento metodológico. Aquí vale la pena insistir en que no debemos inventar la abreviatura de la revista, porque en el estilo Vancouver, al citar la revista que estamos utilizando, generalmente se utiliza el título abreviado, y no lo vamos a inventar, lo vamos a verificar de la lista que tiene la NLM, la National Library of Medicine. Y también es recomendable priorizar artículos recientes en la medida de lo posible, arbitrados, revisados por pares, académicos, indizados. Y lo que les decía, en publicaciones biomédicas suele utilizarse el título abreviado de la NLM. Aquí les traigo el ejemplo de cómo quedaría dos ejemplos de cómo quedarían dos tipos de artículos de revista. El autor o autores divididos por coma, título de la revista, título del artículo, posteriormente título de la revista, año, punto y coma, porque aquí todo es muy importante, los puntos, las comas, punto y coma es volumen, por ejemplo, 40 o 38, número entre paréntesis 2 puntos y las páginas. Si, por ejemplo, en el primer ejemplo, que las páginas son 85 a la 92, pero tuviéramos que es 85 a la 87, en algunas revistas también nos piden que se elimine el 8, quedaría como 85-7. Ya se está entendiendo que es ese rango dentro de los 8. Otro tipo de documento es el suplemento. Los suplementos son números especiales de revista y no deben confundirse con los fascículos o volúmenes regulares, que es el que acabamos de ver. Estos a veces contienen guías, consensos, series temáticas o resúmenes de congresos. Cuando un artículo proviene de un suplemento, este debe quedar visible en la referencia, porque es parte de la localización bibliográfica y también ayuda a entender el contexto de la publicación. En los ejemplos que les traigo, podemos ver que después del volumen, en este caso, en el primer caso, que es 49, está suplemento 1.
Aquí ya entendemos que es un suplemento, número especial de esa revista. Y luego las páginas, que generalmente igual de la 24 a la 30, pero con S, que se indica que es el suplemento 24 a la 30. También existe una diferencia entre artículo enviado y artículo aceptado. Si un manuscrito solo fue sometido, no debe citarse como si ya fuera un artículo publicado. En cambio, si ya fue aceptado por la revista, pero todavía no ha sido publicado, puede citarse como en prensa, porque todavía no tiene pues ni volumen, ni número de páginas, ni nada, ¿no? Esto evita dar una falsa apariencia de publicación terminada. Ya está aceptado, pero todavía no ha sido publicado, está en proceso de publicación. Entonces, bueno, aquí les traigo igual algunos ejemplos de artículo aceptado y aceptado pero no publicado. Y muy importante que diga en prensa al final. Otro tipo de documentos son las memorias de reuniones académicas o memorias de congreso. Estas pueden ser muy útiles porque a veces contienen resultados recientes o experiencias institucionales que aún no han llegado a publicarse como artículo. Generalmente en los congresos nosotros presentamos los avances de nuestras investigaciones. Todavía no llegan a ser un artículo, pero están en ese proceso. Y sin embargo, también hay que aprender a jerarquizar la evidencia. Las memorias nos pueden apoyar, pero no sustituyen a los artículos completos revisados por pares, que ya siguieron un proceso arbitrado de revisión por pares. Cuando se citen, deben incluir claramente los datos del evento, la fecha y el lugar. Aquí igual les traigo dos ejemplitos, donde tenemos primero el nombre de los autores, luego el título de esa ponencia dentro de la memoria, en el título del editor y, por ejemplo, ¿no? Memorias del 14º Congreso Nacional de Calidad en Salud, el nombre del evento, el año, la fecha, octubre del 10 al 12, el lugar, Mérida, México o Ciudad de México, y dos puntos, la editorial o la ¿cómo se llama? La editorial o la asociación encargada de organizar el evento, el año y las páginas al final. El libro suele usarse como marco conceptual y metodológico, y en ciencias de la salud se trata de recomendaciones clínicas o datos epidemiológicos. Es preferible utilizar artículos recientes o documentos institucionales actualizados. Generalmente en ciencias de la salud nos piden de los últimos 5 años, y el libro sigue siendo muy útil para conceptos generales, definiciones amplias o fundamentos metodológicos. Por ejemplo, en metodología de la investigación, un libro de referencia puede ser totalmente pertinente, aunque tenga a lo mejor un poquito más de 5 años. Sin embargo, lo que debemos de evitar es utilizar libros muy antiguos como si fueran la fuente principal para dar recomendaciones clínicas o datos epidemiológicos actuales, porque esos ya estarán básicamente obsoletos. Y en estos casos, pues conviene recurrir más a artículos o documentos institucionales más recientes. Y bueno, esta es la referencia más básica, el ejemplo del libro de Sampieri. Bueno, en este caso son 2 autores, puede ir el primer apellido o ambos apellidos, ambos están correctos en el estilo Vancouver, el título del libro. Si fuera primera edición no se pone a partir de la segunda, en este caso es la segunda, ponemos segunda edición, el lugar, Ciudad de México, la editorial, punto y coma y el año.